14:28, seguimos en esta tarde aquí en Derechos a la Carta y bueno, ahora sí nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con el tema, ¿no? Hoy te contábamos al principio del programa una marcha que se va a estar realizando la semana que viene, con un reclamo ya que viene hace tiempo también, ¿no? Pero que protestan por cambios de leyes de tierra y minería en Río Negro, ¿no? Tenemos en línea a Orlando Carriqueo, que es el vocero del Parlamento Mapuche, para que nos cuente un poco sobre esto, ¿no? Porque está en riesgo el agua y la tierra. ¿Cómo estás, Orlando? Claudio y Carolina te saludan. Mari Puen, bueno, un gusto poder conversar con ustedes. Un placer. Por supuesto, hola. Hola, sí, te Sí, te escuchamos bien. escuchamos. Ah, perdón, pensé que no escuchaban. No, digo que a esto de las leyes de tierra, la modificación que va en un paquete con la modificación de 3 leyes de mineras, también algo que también hay que decir, a lo que se suma el día 6, un día antes del tratamiento de la segunda vuelta, una modificación del Código Civil, o sea, del procedimiento civil en la provincia. Hay ahí una modificación que se va a incorporar. Todo esto busca darle un marco de seguridad jurídica a la industria extractiva, a la consolidación de la extranjerización de la tierra y a la pérdida territorial de las comunidades. Claramente es un paquete, al igual que la modificación de la Constitución Nacional de Jujuy. Creo que esto también tiene una directa relación con el extractivismo, tiene una directa relación con la deuda externa, pero también tiene una directa relación con el cambio climático, ¿no? Un dato no menor, porque el extractivismo forma parte de una de las causales más centrales en el cambio climático que estamos viviendo en el mundo, y que por supuesto los pueblos indígenas somos parte de este rechazo a esas políticas, ese rechazo a la imposición de los modos de producción que no son compatibles con las culturas. Y bueno, creo que esto demuestra la baja calidad institucional de la democracia, la falta de discusión sobre estos hechos que son trascendentales, y nos marcan claramente que el peor escenario que podríamos tener para conmemorar estos 40 años de democracia claramente es un presidente de las características que va a asumir el 10 de diciembre y que claramente es antidemocrático, pero que tiene todas sus políticas extractivas, además de la vicepresidenta, una declarada antimapuche, y que también plantea derogar la ley 2660. Creo que no es el escenario mejor para conmemorar 40 años de democracia en Argentina. Sí, Orlando, justamente hoy cuando comenzábamos el programa y anunciábamos de que íbamos a estar hablando, decíamos eso, ¿no? El desafío, todo lo que viene y lo que implica, hablando solamente de lo que es medio ambiente, cuando tenemos un presidente que va a asumir que es negacionista del cambio del cambio climático y demás, ¿no? Con toda esta situación, digamos, el panorama, hay todo un panorama bastante desalentador, me imagino. Desalentador, creo que desalentador, digo, para la sociedad. Nosotros como organización, por supuesto que esta discusión la venimos trayendo hace muchos años, ¿no? Y ha causado muchas víctimas ya. De hecho, mañana se va a leer la sentencia por el asesinato de Rafael Nahuel acá en Fisquemenuco, General Roca. Ya está todo vallado, todo el juzgado federal vallado. Digo, creo que ni siquiera la sentencia que pidió la querella o las querellas, incluida la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, va a dar resultados después de esto. Creo que la justicia o el ámbito judicial claramente se vuelca inmediatamente según los vientos políticos. No hay jamás hubo una independencia judicial. Sí hay un racismo estructural con respecto a las definiciones judiciales en contra de las comunidades, en contra de los pueblos, ¿no? Y esto, por supuesto, que puede ser una situación más. Creemos también que a pesar de todo, de todo el panorama oscuro que se viene, creo que también son grandes tiempos para construir una mirada más colectiva en las representaciones. Creo que
Me parece que ya ningún gobierno puede esquivar lo que significa el cambio climático. Creo que por más que este presidente lo ignore, va a tener unas consecuencias muy, muy importantes para la sociedad, con lo cual creo que en los tiempos que vienen las representaciones políticas tienen que asumir otras agendas, más colectivas, menos centralistas, menos porteñocéntricas y más ligada a la cultura y a la identidad de una sociedad que en Argentina, igual que en toda Latinoamérica, es mayormente indígena, ¿no? Creo Sí. que es necesario discutir el genocidio indígena porque eso ocurrió hace 145 años y lo que hoy tenemos en la actualidad son conflictos devenidos de esa violencia institucional, de ese racismo estructural. Digo que ese racismo es parte de lo que nos dejó este genocidio, ¿no? Y no hablarlo da cuenta de la hipocresía de una sociedad que piensa que con memoria, verdad y justicia tal como está hoy alcanza. Evidentemente no alcanza, evidentemente las violaciones a los derechos humanos en periodos democráticos ha sido una continuidad también y creo que nos interpela como sociedad Sí. los caminos que buscamos. Por eso, y también más allá de un panorama oscuro que muchos y muchas ven, creo que también es una oportunidad para construir algo diferente que tenga que ver mucho más con lo que va a pasar en los próximos tiempos, porque parece que la situación económica va a mejorar, pero la situación climática va a empeorar. Entonces, no va a alcanzar ningún recurso cuando esos impactos del cambio climático arrasen con gran parte de la población. Creo que son tiempos también de mucha discusión en los próximos años y esperemos que haya una capacidad de las organizaciones gremiales, sobre todo que tienen organización, que tienen recursos, y aún de los partidos políticos que levanten la voz, porque si los tiempos son complejos y ellos que tienen el deber de representación no lo hacen, ¿qué puede esperar un trabajador y una trabajadora o un campesino o Sí. un indígena, ¿no? Creo que son tiempos donde hay que poner en discusión ciertas tensiones que están ocultas en la discusión política, ¿no? Sí. Orlando, cuando hay... Sí, Claudio. Sí, Orlando, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy interesante Claudio. todo lo que comentabas bueno, cómo acá se está violando claramente la obligatoriedad de un debate, de una participación previa, libre, informada, ¿no? Porque acá ya hay un documento elaborado, un proyecto, hay una propuesta. Pero me gustaría retomar algo que parte del hilo de lo que vos charlabas, ¿no? Planteabas realmente, bueno, somos una nación pluridétnica, multicultural y eso no se nota en las políticas públicas, se nota en un desarrollo muy porteñocéntrico, creo que dijiste vos. Y Sí. llegando al tema esto de que vos dijiste una palabra clave que es tensiones, ¿no? Hay una tensión entre el desarrollo, hay una tensión en el extractivismo por un lado. ¿Cómo ustedes ven cómo pueden desde la diversidad, desde la inclusión, desde el respeto de las necesidades, desde el respeto del ambiente, ¿no? ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de desarrollo? Porque a veces se contrapone como diciendo no hay ninguna posibilidad de desarrollo con ciertas posturas y yo creo que hay tensiones, pero que debemos encontrar algunas alternativas. No sé si se entiende mi cuestionamiento. Sí, primero lo que hay que decir que el desarrollo planteado en Latinoamérica es un desarrollo colonialista, porque el oleoducto Vaca Muerta Sur, que está planteado para sacar petróleo por un área natural protegida y un golfo
como el Golfo San Matías, es un proyecto, un oleoducto que tampoco fue consultado con las comunidades y que tampoco tiene un gran debate social, implica sacar el petróleo para Europa, ¿no? El petróleo, que es un recurso escaso, por otra parte, se plantea llevarlo a Europa. No es para la producción de acá ni para los habitantes de acá. ¿Vos El oro, la plata... pondrías la reversión del oleoducto norte en la misma categoría? O sea, revertir es para exportar. Y lo que pasa es que, por eso digo que tiene que ser un debate mucho más amplio, ¿no? Sí. La minería, el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es también para Europa. Entonces creo que hay un colonialismo energético en toda Latinoamérica que de hecho todos los países en el Avia Yala, como decimos nosotros, Latinoamérica, tienen conflictos con comunidades. Son las mismas empresas que operan acá, que operan en Perú, que operan en Colombia, que operan en Bolivia. Y entonces lo primero que tengo que decir es que los pueblos indígenas no podemos seguir pagando el desarrollo de otras sociedades, porque eso es un colonialismo energético. Por otra parte, en un marco de un cambio climático atroz, que uno puede cerrar los ojos y taparse los oídos y no mirarlo, nos interpela como sociedad, porque el recambio de la matriz energética que están proponiendo los países del primer mundo significa seguir sacrificando zonas para ellos seguir sosteniendo un consumo desmedido, la opulencia frente a la pobreza por otro lado del mundo, y eso deshumaniza, ¿no? Creo que hay una hipocresía en plantearse el recambio de la matriz energética y no plantearse el consumo como elemento central en el bienestar de las sociedades. Si Europa tiene un bienestar hoy social, toda Europa y los países del primer mundo lo tienen porque han robado y han matado a miles y millones de personas y han esquilmado y han robado toda Latinoamérica, África, Asia, ¿no? Y hoy estamos en una crisis. Bueno, eso creo que en la medida que nosotros ponemos un freno al extractivismo, le estamos poniendo un freno al consumo capitalista, que es, me parece, la razón de ser. Creo que tenemos que discutir si el consumo o cierto nivel de vida va a ser posible en los próximos años. Eso es lo que me parece que hay una negación a discutir, porque si sabemos que vamos a tener, y estamos teniendo serios problemas ya, ¿no? Porque 63 grados de sensación térmica en Río de Janeiro hace 10 días, o las grandes inundaciones, las grandes nevadas, o las nevadas de hace una semana en Bariloche, y nos marcan que hay un cambio que se manifiesta y que va a traer consecuencias en lo humano. Creo que la compatibilización del desarrollo y el bienestar tiene que ir precedido por un debate mucho más amplio, y creo que estoy convencido que en la medida que nosotros cerramos las tranqueras al ingreso de las mineras, estamos cerrando la posibilidad de un consumo en otras sociedades que va a beneficiar al planeta en todo caso, ¿no? Y a las sociedades también mundiales. Creo que es un debate que se tiene que que desde dar. Varios puntos de vista se está impulsando. Se tiene que dar, sí. Exacto. Con estas acciones, la verdad que no había escuchado este punto de vista que vos decís, pero con estas acciones, porque lo que se plantea siempre es sobre, cuando hablamos del cambio climático, se habla de que aquellos que son los que más provocan son los que dicen a los otros que restringan sus consumos, que corrijan sus cuestiones, pero no asumen esta situación. Vos acá planteás como un tiro en elevación hacia los grandes centros de poder, privándolos del bienestar que nos roban, ¿no? Claro, porque por otro lado, esto de por qué somos los pueblos indígenas los que estamos pagando hace 500 años ese costo con vida, Sí. Porque lo de Rafael Nahuel, lo de Elías Garay y lo de millones y millones de personas que trabajaron en Bolivia, en
en la mina de Potosí. Sí. Si lo traemos a la actualidad, digo, tenemos Vaca Muerta, ¿no? Vaca Muerta donde se trabaja a las 24 horas y los que se enriquecen son las empresas multinacionales, 13 operadoras multinacionales que sacan el petróleo, que como vimos hace 15 días, cuando quieren cierran la canilla y no hay nafta, ¿no? Claro. Sin embargo, el gobierno dice tenemos el cuarto reserva de gas y tenemos petróleo para sostenernos. Sin embargo, hubo una semana, 3-4 días que no hubo petróleo, porque esas multinacionales cerraron la canilla. No es que dejaron de producir, sino que no la plantearon, no la entregaron al mercado, ¿no? Claro. Entonces, y son Vaca Muerta hoy es la evasión más grande y el nicho de corrupción más grande de la Argentina, porque las empresas están subsidiadas, porque tienen subsidios en impuestos a la importación, tienen el dólar oficial, compran y giran sus platas, los fondos que crean acá, los giran a sus casas matrices en términos de préstamos a las casas matrices, con lo cual se están fugando los dólares. Entonces creo que hay una falta de control del Estado, hay una idea de que, y esa falta de control del Estado está relacionado a algo mucho más grave, la corrupción. Uh-huh. Sí, Las empresas de servicios petroleros en Río Negro y Neuquén están asociadas a legisladores, ministros y hasta gobernadores y exgobernadores de Neuquén y de Río Negro y de Chubut, ni hablar de Santa Cruz. Creo que eso no es, como dicen, conflicto de intereses, es lisa y llanamente corrupción, fuga de capitales, ¿no? Creo que esas cosas hay que discutir más profundamente. Yo no digo que se va a parar la explotación de Vaca Muerta, pero sí digo que hay que tener mucho más control y eso sería mucho más factible. Con respecto a lo otro, el mundo que viene, bueno, el mundo que viene lo tenemos que construir y seguir construyendo entre todas las voces y entre todas las miradas. Y creo que ahí hay una obligación del Estado de respetar la preexistencia. El pueblo mapuche tiene 13.000 años en la Patagonia, como todos los pueblos indígenas en toda Latinoamérica. Tienen hasta 20.000 años. Entonces, como un Estado que tiene 200 años en Latinoamérica, un Estado moderno construido en Europa para la sociedad europea, se trasladó y se implantó frente a culturas diametralmente opuestas en su filosofía de vida, en su filosofía de ser, ¿no? Sí. Y tuvo que amoldarse a eso. Eso generó conflictos históricos que estamos hasta hoy. Hasta el día de hoy, creo exactamente. Que eso es parte también de lo que tenemos que discutir como sociedad. Orlando, vos recién decías, ¿no? De que esto se sale, obviamente salimos entre todos, ¿no? Esta convocatoria que están realizando la semana que viene, esta marcha, ¿están teniendo el apoyo o solamente pertenece a las comunidades? ¿Cómo se están organizando, digamos? ¿O cómo se va a llevar a cabo esta marcha? Bueno, el primer dato lo van a tener mañana, porque mañana va a haber una movilización contundente de muchas organizaciones sociales, gremiales y comunidades frente a el Juzgado Federal de General Roca, donde se va a leer la sentencia, con poca esperanza de que sea condenatoria, como pidió la querella, a los 5 prefectos que mataron a Rafael Nahuel por la espalda, ¿no? En el 2017, estando de ministra Patricia Bullrich, quien hoy va a volver a asumir. La semana que viene va a ser contundente también la llegada, porque esas mismas organizaciones que mañana van a acompañar son las que nos van a acompañar en la movilización, más gremios, ¿no? Como ATE, como CTA, Citrajur, que nos está acompañando, ¿no? Pero que va a ser muy contundente. Y a esto hay que sumarle cooperativas agrarias, cooperativas indígenas, ganaderas de la región sur. La verdad es que va a ser una movilización grande de distintos sectores que va a poner en eje la tierra, el extractivismo y la necesidad del cuidado del agua. Son 3 cosas que van de la mano, que no están separadas. Exacto. Por más que se esfuerce el poder político para separarlo, es una conjunción de cosas, ¿no? Exacto. Y que nos atraviesan a todos y a todas los que vivimos en el territorio. El problema de la tierra no es solamente un problema
de las comunidades indígenas, No, exacto. sino que es un problema de toda la sociedad. Y es hora de que se tome conciencia de que es así, ¿no? Porque muchas veces se cree que solamente los pueblos originarios son los afectados y en realidad no, somos todos. Y esto hablamos de historia, no es de ahora, sino hace muchísimos años que viene toda esta lucha de ustedes, pero también de estas cuestiones que se están hablando, ¿no? Y preocupante el panorama que se viene, pero bueno, como bien vos lo decías, Orlando, entre todos creo que está bueno unir fuerzas ahí y visibilizar todo lo que está sucediendo, ¿sí? Así que, Orlando, agradecemos mucho tu tiempo, ¿sí? Muchas gracias a ustedes, hasta la próxima. Que tengas buenas tardes, hasta luego. Ahí escuchábamos a Orlando Carriqueo, justamente que él es representante del Parlamento Mapuche, contando un poco sobre esta movilización que te contamos, pero también, ¿no? Ahí mencionaba lo de mañana. Mañana se conoce la sentencia del caso de Rafael Nahuel, también algo importante, algo interesante y algo que destacaba y que no nos tenemos que olvidar, ¿no? Quienes estaban en ese momento en el gobierno era Patricia Bullrich. Hoy, nuevamente, la confirmaron al menos que estaría nuevamente en el Ministerio de Seguridad, ¿no? Así que estar atentos más que nunca sobre todas estas situaciones que van sucediendo.